Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreira. Llegamos a viernes y es un viernes con muchísimas informaciones. Ha sido una semana bastante intensa, muy intensa, señores. De esas que aquí en este país uno a veces tiene con tantos casos que se presentan. Por eso yo creo que es la acumulación que nosotros tenemos ahí en el Ministerio Público respecto a los casos de corrupción. Que por cierto, me gustaría muchísimo comenzar respecto a los temas que tenemos en el día, hablando sobre la Cámara de Cuentas, y lo dicho por el presidente de la Cámara de Cuentas, por supuesto, el nuevo, respecto a las auditorías que ya están listas. Pero antes me gustaría mucho agradecer esta transmisión, por supuesto, que nos llega gracias a Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, y por supuesto, muchísimas gracias a Sardinas Dimar, que nos da el apoyo para llevar a cabo esta transmisión. Señores, ustedes recuerdan que habíamos hablado nosotros aquí en esta transmisión sobre las 3 auditorías que se habían realizado y que eran de auditorías que evidenciaba cómo era el modo operandi de la pasada Cámara de Cuentas, que eran maquillando auditorías, distorsionando. Claro, se evidenciaba con esas auditorías. Sin embargo, el propio Hugo Pérez había admitido prácticamente que se hacían los levantamientos, los trabajos de campo, pero que cuando se mostraban entonces las auditorías eran totalmente con datos irreales. Eso quedó plasmado en la auditoría de nada más y nada menos, señores, que uno de los mayores casos de corrupción que nosotros tenemos, que es el caso de Punta Catalina. Pero además de Punta Catalina, el tema de las visitas sorpresas que involucraron cerca de $1.000 millones. Y, por supuesto, la belleza del Ayuntamiento Santo Domingo Este, que dirigía el Cañero, y que uno nunca ha entendido por qué las actuales autoridades simplemente ese caso lo dejaron ahí y ni siquiera dijeron lo que involucraba. Bueno, a esto se suman todos los casos de corrupción que hemos estado viendo, que si Pulpo, que si Coral, que si Caracol y todo lo demás, que había que hacer auditoría. Esos expedientes hablaban de unos montos, sin embargo, eran montos con los documentos que ellos tenían en el levantamiento que habían hecho, pero y que podían, por supuesto, documentar, evidenciar. Sin embargo, todo lo que se ha dicho que ha involucrado como casos de corrupción, todos esos casos, ¿verdad? Y todos esos moluscos podrían aumentar de manera increíble precisamente ahora con la auditoría de Cámara de Cuentas que dice el nuevo presidente que ya están listas unas 13 en total. Imagínense ustedes los casos que ya conocemos, más otros que probablemente, como decía Jenny Berenice, que si ustedes supieran las investigaciones que aquí se están haciendo, ustedes se caerían para atrás. Yo creo que ya aquí, de hecho, nos hemos curado de espanto. Pero bueno, el presidente de la entidad dijo que ya están listas esas 13 auditorías y que esas 13 auditorías se van a dar a conocer. Ustedes recuerdan también lo que había dicho el mismo presidente actual de la Cámara de Cuentas, que habían 186 solicitudes de auditoría que estaban engavetadas. Fue parte de ese proceso, de ese modus operandi delincuencial de las pasadas autoridades, que cuando se hacía alguna denuncia de algún escándalo, se decía se va a auditar, pero no se auditaba nunca. Y ahí se fueron acumulando tanto como los mismos expedientes que dijo la Procuraduría General de la República, la procuradora actual, Miriam Germán, que estaban también engavetados justamente en la Fiscalía del Distrito Nacional que dirige Rosalba Ramos. Entonces, todos esos casos de corrupción, señores, vamos nosotros a verlos en detalle. Yo creo que vamos a tener que alquilar nuestras gradas, qué es lo que vamos a ver, dónde van a llegar el alcance de esas auditorías. Lo cierto es que parte mismo de los procesos de corrupción de los que se está hablando involucran e incluso la propia Cámara de Cuentas. O sea que la verdad es que vamos a estar expectantes, vamos a ver cuántas auditorías también maquilladas, que igual pues lo que hacen es involucrar a las pasadas autoridades mucho más de lo que aún están, y eso es parte de lo que nosotros hemos visto durante esta semana.
Información, bueno, información son, además de todo lo que nosotros vimos con todo este tema de la violencia, que nos inició la semana con 2 personas, por lo menos 2 personas muertas. Hablamos del caso de la arquitecta, hablamos del caso de la niña de 15 años, la adolescente embarazada y las demás expresiones. Pero el caso de la reforma fiscal que sigue dando traspiés, sigue ganando la crítica de mucha gente. Se habla de los partidos para consensuar, se habla de un Congreso que tiene unos visos delincuenciales también para hacerlo. Y la verdad es que yo creo que si el asunto se sigue enfilando por ahí, vamos a tener que reafirmar lo que decíamos en el día de ayer, señores, que esa luna de miel entre el gobierno y el pueblo se fue pa'l caray. Y discúlpenme la expresión, no hay de otra. Porque si la carga se le va a aplicar igual a la gente, como se ha hecho, por ejemplo, con el caso de la factura, de los aumentos que nos dieron un mes de prórroga, de que el aumento de la factura eléctrica, que por cierto en los hechos ya igual nos han estado aumentando, pero que ese aumento va a ser para las personas que como nosotros, que además de pagar, consumimos el menor kilotaje, o sea, los de 300 kilos que consumen van a pagar más, y los ricazos millonarios que aquí te consumen de 700 kilos para allá, entonces a eso se les va a bajar. Yo no entiendo nada, a menos que no sea la explicación que hemos hablado, de que este es un gobierno que está para favorecer a los que más tienen, y esa no debe ser la naturaleza. Seguimos, si queremos pensar que el presidente Luis Abinader, como se comprometió, quiere y debe y va a gobernar con la gente que fue que echaron manos de su propuesta en medio precisamente de ese nivel de acorralamiento que nos traían desde hace muchísimo tiempo. Y para hacerlo, yo creo que va a tener que enfilar bastante fino respecto al tema de la reforma, respecto de la gente y por supuesto las cargas que tendrán que dársele precisamente a esos sectores. Pero además hay otras empresas transnacionales, hay otros emporios que yo creo que también debería cargársele el DAO. O sea, vamos, señores, pero vamos con todo si no tenemos otra solución que no sea la de la reforma fiscal. Es un tema bastante urticante, muy, muy urticante. Tú no sabes dónde va a quedar, por ejemplo, el tema del pacto fiscal, pero vuelvo y repito, consensuar con los partidos. Aquí los partidos están en crisis, además aquí la gente no cree en los partidos. Además, lo que supone mucha gente es que, vaya, se va a dar a hacer ¿qué? Un consenso para ¿qué? Para el contubernio. Esa está fuerte. Y finalmente, señores, el caso de César el Abusador, que nos recuerda que nosotros somos una especie de paraíso para el narcotráfico. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que este señor fue preso en 2019, que escapó, pero lo que se dice es que esta persona simplemente fue entre las complicidades en las alturas del poder, lo ayudaron a escapar, que fue herido en la cárcel y en Colombia, y eso plantea muchas interrogantes por la situación en la que se encontraba o la que se encuentra César el Abusador en Colombia, después de ser implicado en esta riña, porque ya la extradición que está pendiente, y nos dicen que mira, la persona incluso que se vio envuelto en este conflicto también era una persona que está a la espera de extradición. Esa solicitud se había hecho incluso el 5 de febrero por el gobierno de Estados Unidos, y vamos a ver entonces cómo ellos van a formalizar esas, formalizaron la solicitud. Vamos a ver ahora si el nuevo elemento, ¿verdad?, de César el Abusador implicado en esta riña, que resultó además la muerte de una persona, si eso de alguna forma afectaría, ¿no?, ese pedido y ese proceso de extradición. Medios colombianos, muchos medios internacionales han informado, ¿verdad?, sobre la situación. Dicen que esto se debió a un tema de convivencia, probablemente fue simplemente un tema de convivencia, pero quizás se trata, bueno, de gente que quizás no quieren que esta persona esté, y sobre todo cuando ya parece que se ha avanzado mucho con la cuestión de la extradición, porque gentes vinculadas a negocios del bajo mundo, eso no es absolutamente nada nuevo. Pero suponemos que será así, como ellos han dicho, un tema de convivencia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero mientras tanto,
Bueno, pues el asunto se complica. Ayer se dio la información, ayer se conoció. Hicieron un operativo, se había dicho, incluso según hoy reseñan los diarios, específicamente el periódico Diario Libre, da cuenta de eso Noticias Caracol de allá de Colombia. Pero bueno, por las redes de narcotráfico internacional, lo cierto es que César el Abusador está sometido aquí en República Dominicana con él un grupo de 20 personas en el que se incluye la esposa del presunto narcotraficante Marisol Mercedes Franco. Esto es más o menos grosso modo. Yo creo que nosotros debemos estar expectantes a ver qué es lo que va a pasar con todos estos casos y cómo se van a resolver. Nosotros no queremos que aquí ocurra, que por eso tenemos todo ese cúmulo de auditorías, volviendo al tema con el que iniciamos esta transmisión, de casos que se queden como a medio talle, que simplemente se vayan al olvido y que con ese olvido entonces nosotros tengamos el cúmulo que tenemos ahora. O sea que tenemos que seguir presionando, señores, para que todo esto, porque se me olvidaba decirle también que los papeles Pandora o los Pandora Papers es parte también de las informaciones que tenemos y del que muchos de los involucrados, no solamente vinculados al sector político, sino también empresarial, tendrán que decir primero los nombres de cuáles son esos empresarios que también aparecen en los papeles de Pandora y, por supuesto, todos y cada uno de los funcionarios salientes y actuales, incluido el presidente de la República, tendrán que dar todas las explicaciones creíbles. Nadie está diciendo que nadie ha delinquido, pero como servidores públicos todo tiene que estar claramente establecido y esclarecido. Y a ustedes vamos a pedirle que le den like a esta transmisión como siempre. Hombre, suscríbanse, señores. Ustedes van, mira, no, suscríbanse, vamos a avanzar, vamos a crecer, vamos a opinar. También suscríbanse a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.